Hola, bienvenidos todos. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Chayo? Hola a todos, bienvenidos. Pues seguimos en este episodio con los conceptos japoneses. Este es el quinto concepto japonés que se llama Oubaitori, que en español significa no te compares con los demás. Creo que, ahorita a ver qué opinas tú, Rafa, pero creo que es un concepto súper importante. Muchas veces creo que el humano tendemos a estar en un constante estado de comparación y autocomparación también. Y a veces lo que estamos buscando, creo yo, que lo que estamos buscando es la aceptación de los demás. Creo que desde el inicio de la etapa de la pubertad, que es cuando se activa el instinto de pertenencia, el cual se activa en todos los animales que viven en manada, que los hace vivir en manada. Y ese instinto es el que hace que el animal vaya buscando la fortaleza que tiene para poder contribuir con la manada. Y en el caso del humano, en esta etapa que es toda la búsqueda de la identidad, que creo que es alrededor de que inicia la pubertad, alrededor de los 24, 25, digamos, y estamos buscando precisamente quién soy, qué quiero, en qué voy a contribuir en mi comunidad, desde a dónde qué quiero estudiar, qué me gusta a mí, en qué creo yo. Es una época de mucha curiosidad, de mucho probar, de mucho querer conocer, de mucho estudio y demás. Y en esta etapa, pues hay naturalmente comparación, porque estoy pero es que este es el doctor y este es el abogado. Déjame comparar qué me gusta más, ¿sí? Y luego entramos, como es una época natural de ir desarrollando las habilidades de relaciones humanas con el resto de la manada, porque, como decíamos en los primeros episodios, en la etapa de la infancia estamos aprendiendo a usar el cuerpo físico. Entonces es una etapa muy egoísta, un egoísmo humano, natural, en donde el niño pequeño no puede estar pensando en los demás ni viendo hacia afuera, todo es yo, por eso egoísmo, pero es un egoísmo natural necesario para poder enfocarnos en aprender a usar este vehículo, el vehículo del alma. Entra la etapa de la pertenencia, de la pubertad, que es donde se activa el instinto de pertenencia, y aquí ya sabemos usar el cuerpo físico. Y ahora no queremos, sino es necesario aprender a relacionarnos con el resto de la manada, y es cuando aprendemos a relacionarnos con el resto de los humanos. Es una época natural, como dije hace un momento, de querer estudiar, saber, tiquiti, tiquiti, saber. Por lo tanto, como también estamos queriendo entrar en las manadas, en los sistemas, sí entra naturalmente, sobre todo dependiendo del mecanismo de defensa, pero en los humanos que tienen temperamento fuerte, que su mecanismo de defensa es el del león, etcétera, quieren ser mejores, ¿sí? Quieren ser mejor, se están comparando. ¿Por qué queremos ser mejor? Porque estamos buscando la aceptación de la manada. Sí. Y las autoridades, padres, maestros, coaches, pues son como los jefes de la manada. Y hablando de hombres, mujeres o cualquier interacción entre parejas, pues compito con los que son igual que yo por el amor de la que me gusta o el que me gusta, ¿sí? Entonces, es una etapa natural de comparación. Sin embargo, dejar de compararnos con los demás trae una connotación mucho más profunda desde mi perspectiva. Porque dejar de compararnos con los demás implica entrar en este estado de soledad sana, en este estado de integración. Sí. Que para este estado de integración, creo, Rafa, que también es importante dejar la etapa de el tanto estudio, ¿sí? Completamente. ¿Por qué? Porque si no, pues nos distraemos en el no accionar, ¿sí? No es lo mismo estudiar finanzas que mover dinero. No es lo mismo estudiar arquitectura y bien bonito acá las maquetas y los planos a realmente ponerse en una casa. Entonces, cuando nos graduamos, vamos a decirle así, o cuando empezamos a trabajar, si es que no se estudió y se empieza a trabajar, pues entra lo que se dice un golpe de realidad. Entramos en la etapa adulta. Desde mi perspectiva, la humanidad en sí,
en nivel colectivo estamos entrando en esta etapa adulta. Y en la etapa adulta, si yo estudié finanzas y sigo queriendo maestría en finanzas, doctorado en finanzas, ahora quiero estudiar esto, es bien cómodo porque no entro en la acción, ¿sí? Y el dejar de compararnos es algo parecido. ¿Por qué? Porque el compararnos es valorarme desde una connotación obviamente inmadura, que corresponde a la etapa de la pubertad, porque es validarme minimizando a otro, ¿sí? O minimizarme comparándome con otro que según yo es mayor. Sí. Todos somos diferentes, todos tenemos virtudes y defectos, todos tenemos un camino único de desarrollo espiritual y todos tenemos nuestra propia película. O sea, cada uno tiene los actores que están para demostrarme lo que tengo que trabajar. Punto. No para ser más paciente. Digo, sí, para ser más paciente, si lo que estoy viendo es impaciencia. Sí. Pero me refiero no para, sí, yo ser aquí el que la quiero apapachar. No, o sea, es un camino individual en donde todos tenemos que hacernos responsables de ir, o sea, de crear nuestra realidad y de digamos, de ver lo que nos está mostrando nuestra película, porque si te fijas, si yo te pregunto qué ves, qué hizo el otro, me puedes decir una cosa diferente, tú ves una cosa diferente que no, y mis frutos son realmente lo que yo vea. Sí, claro. No lo que el otro me diga, o no el análisis que yo hago para, no, lo que pasa es que viene desde mis heridas de no sé cuándo, desde mis inseguridades. Olvídate de análisis, acción, ¿qué vi? ¿Sí? ¿Por qué lo vi? Por mis heridas de guara guara, porque quiero que todos sean como yo, porque guara guara, pero el que estoy viendo sería el como entrar en la acción. Sí. Y creo que el dejar de compararnos con los demás es tomar la responsabilidad de individualizarnos, de independizarnos integralmente, ¿sí? No sé qué opinas. Me encanta. Mi primera acercamiento a cuando oí esta frase se me vino precisamente igual a la fase de la adolescencia. Completamente de acuerdo con todo lo que dices. Y me quedé pensando en dos cosas, sobre todo a nivel de programaciones, porque así como tenemos programaciones individuales, tenemos programaciones sociales, y creo que muchas de las programaciones más inconscientes también vienen también en la infancia, ¿no? Hablando de responsabilidad, como pues lo importante de ya en conciencia ver todo lo que implica traer hijos a este planeta, ¿no? Y yo sí abogo porque un día así como dan licencias para manejar, den licencias para tener hijos cuando cada quien haya trabajado, sabiendo que van a cometer errores, es normal, pero me quedé pensando por ejemplo, cuando a un niño le dicen, ¿por qué no eres inteligente como tu hermano? ¿No? Ahí se empieza a generar un patrón de comparación porque ya están comparando a ese niño con alguien más. Ese niño pues no, o niña no va a poder realmente relacionar, y en este afán de querer validación y aprobación se va a empezar a crear una historia seguramente en la que no es suficientemente bueno, o veto a saber, porque se empieza a programar esa comparación. También me quedé viendo cómo muchos de los sistemas que tenemos ahora, que evidentemente ante una nueva realidad, como dijiste en el capítulo pasado, en el que tenemos que simplificar, pero incorporar esta idea de la responsabilidad, hay que quedarnos con lo bueno de muchas de las herramientas que tenemos, sobre todo a nivel educativo, financiero, económico, político, pero hay otras que a gritos, creo yo, sí necesitan una reprogramación o actualizar el software, porque si nos vamos al método tradicional en la escuela, el método de las calificaciones es una forma en la que te comparas, porque sí. Entonces saqué 10 y saqué 6. Uh-huh. Y, por ejemplo, approaches más integrales como no estoy diciendo que esa sea la panacea, pero un approach más Montessori, por ejemplo, en el que te das cuenta que hay diferentes sabidurías y diferentes formas. Hay personas visuales, hay personas emocionales, hay personas intelectuales, y los niños, así como traen el carácter, pues también ya traen una forma específica de aprender. Entonces
me llega, o sea, hay muchos casos en los que el niño no necesariamente procesa todo a través del intelecto y su primera reacción es, soy tonto y no aprendo como los demás, sobre todo los que son genios tipo Sheldon, que no piensan necesariamente sí, sino que piensan en varias dimensiones y esos niños necesitan aprender de otra forma. Entonces ya hay muchos movimientos ahora en las escuelas en las que se está cambiando esto porque van generando mensajes diferentes y el hecho de que yo retenga más intelectualmente no quiere decir que necesariamente sea una persona más inteligente o que aprenda. O sea, tenemos una parte emocional y una parte del conocimiento abstracto. Entonces muchas de estas, el compararse con el papá, lo que logró hacer mi papá o no quiero ser como mi papá, todo ese tipo de cosas son comparaciones que son programadas y que podemos aprender a reprogramar, sobre todo cuando empezando a darme cuenta que si es como las huellas digitales con 8,000 millones de personas que tenemos en el mundo, cada quien tiene una huella. Eso creo que es algo muy significativo de que todos somos una parte de esa totalidad y cada uno de nosotros es especial, por más cursi que se oiga, así como tarjeta. Pero esa es una parte. Y la otra a la que me remontaba todo esto es en el campo de los pecados capitales, por ejemplo, la envidia, ¿no? La envidia es un compararse, incluso el budismo también tiene su top 10, y uno de esos es precisamente el que te sientas mal cuando a alguien le va bien. Que si lo vemos desde una perspectiva, desde el yo-yo, desde el ego, pues hasta es una programación instintiva a veces, que si yo estoy enfrascado en mi yo, pues sienta eso, o sea, el empezar a regocijarte en el gozo de los demás, es precisamente el budismo, depende, en cuanto a la mente, en ese top 10 tiene esas tres, o sea, lo que quieres hacer es regocijarte ante el bien de los demás, que sería lo contrario de la envidia, y el que te sientas, entre comillas, mal cuando a alguien le va mal, o sea, que tengas empatía por otras personas, porque en una mente no programada, egocéntrica, estoy al revés, y eso también lo vivimos mucho en el bombardeo ahora de esa perfección de la que hablamos también en todas las redes sociales, donde ahorita el estereotipo, si fuéramos creo que en los 1800 ser gordito y llenito era así como wow, ¿no? Ahorita esta necesidad, en algún capítulo lo hablamos de cómo el tener que compararme con todas estas figuras que salen en las redes sociales, en que su vida es perfecta, en que tienen el cuerpo perfecto y que tengo que ser talla cero y que tengo que comer pues, solo zanahorias y tengo que verme de una forma u otra, es una constante fuente de frustración porque me estoy comparando muchas veces con un ideal fantasioso que no existe, porque nadie puede amanecer, obviamente, sí, ya pintado y maravilloso. Y a pesar así, o sea, veamos a todos esos cuerpos 50 años después, ¿no? A ver cómo van a estar. Entonces creo que este nivel de comparación, el estar, no que esté mal, pero la relación con las cosas materiales muchas veces, el estatus, el que ya llegó alguien, también te venden una idea de éxito que es llegar a ser CEO con millones de dólares en tu cuenta, sin comparar cómo está ese éxito con las diferentes otras áreas de tu ser. Entonces creo que a nivel programación tenemos muy enraizada la comparación y el poder saber o entenderse uno mismo y entender cuáles son tus fortalezas y explotarlas y las áreas de oportunidad que tienes también desarrollarlas, ¿no? Porque no es necesariamente el simplemente enfocarme para lo que soy bueno, sino también poder contrarrestar y poder aprender cosas que sé que necesito hacer. ¿Y qué dirías tú? O sea, ahorita hablaste del por qué, o sea, del por qué, vamos a decir ahora el para qué. O sea, si estamos viviendo esa sociedad en donde se compara mucho, pues eso quiere decir, ¿está para qué? Pues porque son los frutos de nuestras acciones, para demostrarnos que. Entonces, ¿cómo dirías tú? ¿Cuál sería la manera
positiva de actuar para poder impactar en nuestro pequeño entorno, porque pues cada quien va impactando sus entornos, y contribuir a que sea un ambiente en donde no haya comparaciones. Yo creo que siendo congruente con lo que dices que crees y con lo que haces. O sea, creo que tendríamos que en cierta forma salir todos del closet, en el sentido de que muchas de las autoexigencias que yo tengo, muchas de la programación que yo he recibido es por todo este afán ahorita de crearse tantas etiquetas, que si eres esto, que si eres lo otro, que si... Y el hecho de poder ver que en esencia todos somos iguales, o sea, cuando cuando yo hago las paces conmigo mismo, con mis imperfecciones, con mis preferencias, con mis anhelos, con mis sueños, y empiezo a armarme desde ahí, entonces creo, o sea, asimilo este de salir del closet, no necesariamente por preferencia sexual, sino por el estar en paz contigo mismo, porque el tema es que si te saliste de una etiqueta, ¿no? Si me dijeron, tienes que ser un niño educado que tiene que casarse y tener 5 hijos y trabajar en una empresa, y yo me salgo de esa etiqueta, no, ahora voy a ser hippie, yogi, que nomás usa rastas y no puede tener un trabajo y no puede tener dinero. Ya creé otra etiqueta. Entonces, creo que en la medida en la que podemos empezar a confiar en nosotros mismos, en empezar a vivir mi verdad, que si está basada en amor, obviamente, voy a empezar yo a impactar a mi entorno, porque si nos vamos al primero, al Ikigai, ¿no? Lo que me hace despertar todos los días y yo me sé digno y me sé hijo de Dios y trabajo con Dios, entonces haga lo que haga. Va a ser una forma en la que yo voy a poder impactar de forma positiva. Yo te diría, para mí es ser un vivo ejemplo y si confías en ti, si confías en que eres parte del plan divino, a pesar de que te digan que no, volvemos otra vez al ejemplo. Todos los grandes maestros y maestras que han venido a revolucionar la forma en la que necesitamos actualizar este software han ido en contra. Han ido en contra de muchas cosas y han pisado muchos callos. Y creo que en la medida en la que tenemos que ser genuinos, vamos a pisar muchos callos. Aquí el tema no es caer en el juicio, no es caer en la violencia, no es caer en el juzgar a otras personas porque no hacen lo que yo quiero, o son retrógrados o primitivos o cosas, sino había un maestro que decía, que su maestro, no me acuerdo quién era, decía, trabajar en tu metro cuadrado, ¿no? Y en mi metro cuadrado nada más estoy yo. Y si me preguntaras a mí, esa es la mejor forma, a mi parecer, de empezar a impactar a los demás. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo vuelvo a lo que creo que en el episodio pasado comenté. Me iría, o sea, creo que empezar a impactar a los demás, que es lo que tú dijiste. Dicho en mis palabras, es entrar en esa integración, en esa independencia. O sea, en mi idioma, pues, es el cada vez sentir más que precisamente soy un ser espiritual. Que no vengo ni a que me amen, ni a que me escuchen, ni a que me. Vengo a compartirme porque soy amor, soy luz, soy con Dios, soy alegría, soy felicidad. Y ayudarnos entre todos a desarrollarnos espiritualmente. Entonces, desde ese entendimiento, creo que el impacto es empezar yo conmigo mismo, sí, a dejar de compararme, me refiero a que desde el inicio del día, empezar a hacerme responsable de lo que estoy viendo, de vaciar mis emociones, de accionar con acciones virtuosas, de programar al sí, presente, al cerebro para que esté siempre en el presente. Eso me llevaría a no compararme, porque estaría completamente enfocado en mis pensamientos, palabras, acciones y contra quién me voy a comparar. O sea, ¿con quién me voy a comparar? Si en realidad cada vez más el cerebro está programado para ver que todos son actores de mi película, entonces no hay con quién me voy a comparar. Claro. Sé que todo lo que veo es el fruto de mis acciones y creo que así se podría empezar un poco o sea, automáticamente me dejaría de comparar. Pues sí, y si lo viéramos desde una perspectiva, o sea, si Dios o la fuente está en todo y yo soy creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, porque luego creemos que somos la versión chafa de Dios, si
en automático yo pudiera darme cuenta que yo soy con Dios y somos lo mismo y todo es lo mismo, ¿con quién te comparas? Con nadie. Sí. Porque ya todos somos, ya todo es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Nada más mientras llegamos, o sea, mientras llegamos a ese nivel, porque inclusive Jesús, que estaba en ese nivel, sí somos eso, pero es el espíritu. Viviendo ¿Sí? esta experiencia humana, tengo que accionar. Sí, sí, sí. Siento emociones negativas. No me estoy comparando, más sin embargo, que es el nivel anterior. Sin embargo, viviendo esta experiencia humana, voy a sentir emociones negativas y positivas, que para mí eso es algo muy bonito del ejemplo de Jesús. ¿Y qué hago con ellas? Las vacío. Y tengo que accionar. Y las emociones negativas muchas veces vienen de una situación. Y esa situación, vacío mi taza, pero esa situación me está demostrando qué es lo que yo tengo que cambiar. Entonces, ahí ya vas en ese caminito hasta llegar a, pues ya sería hacer puro espíritu, pero pues ya sería fuera de este, Sí, de no, eso este yo más bien plano. lo estaba aspectando en la forma de entrenar tu mente a programarla de esa forma. U otro ejemplo se me ocurrió ahorita, o sea, si tomamos al universo como una persona, ¿no? Y al cuerpo como si fuera una analogía del universo. Todo tiene una función en el cuerpo. ¿De qué le sirve al pie compararse con la cabeza? ¿De qué le sirve a la nariz compararse con la mano? Si cada uno tuviera una conciencia propia y sabe que su función es valiosa para que todo el organismo funcione, entonces no hay necesidad de funcionar porque yo sé que aportó algo. Y no es lo que va a aportar la otra parte, ¿no? Que sería lo mismo. Si todos venimos aquí y encontramos el Ikigai y vamos haciendo lo que sea, tú aportas algo a cómo se está desarrollando la humanidad. Y eso es algo que es lo que tú aportas. Y lo que la otra persona esté haciendo, pues ese es su perro y ellos lo bañan. Y todos nos sentimos igual de valiosos al aportar. El tema es que si yo estoy amargado, si yo no he encontrado, si estoy en constante estado de conflicto, no voy a poder aportar mucho porque mi función se va a estar viendo mutilada en cierta forma. Así es. ¿Algo más? No, creo que para mí creo que está bastante desarrollado el tema. Sí, yo también creo eso. Muy bien. Gracias a todos. Gracias.